Primero que nada, buen resto del día, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a ver una presentación, eh, principalmente matemática. Vamos a ver la diferenciación de logaritmos con base y argumentos definidos por funciones. En un formulario que había dejado en una calculadora de funciones, una calculadora gráfica, habíamos visto un formulario, bueno, este preciso formulario, el cual me había basado ¿para qué? Bueno, no me acuerdo para qué lo usé, pero sí lo uso ampliamente en en el cálculo de diferenciales, precisamente por las estructuras que tiene la diferencial. Y mientras lo estaba completando, me había dado cuenta de que en funciones exponenciales y logarítmicas había tres diferenciales, aunque se identifica una forma primaria. Y esto me refiero a que de esta forma puede generar las anteriores. Aquí, por ejemplo, el único cambio es que la base, al ser A, tendría esta forma. Si la base fuera 10, tendríamos la segunda, y si fuera base E, tendríamos la primera, porque el logaritmo de base y argumento, cuando estas son iguales, pues esto vale 1. Entonces lo que vamos a ver es estos diferenciales, ya que no vienen en este formulario. Y también hay una página que es un poquito interesante, bueno, en la cual también se diferencian algunas funciones. Por ejemplo, vi el caso de la derivada de un logaritmo natural, creo que de neurochispas. Entonces también les voy a dejar el link de esta página, que se me hizo interesante porque hace la diferenciación de un logaritmo natural, en el cual van transformando la función hasta reducirla a una identidad. De hecho, que también viene aquí, es una identidad de las exponenciales. Entonces se puede obtener la fórmula y simplificar usando esto. Y también que viene una última demostración usando la diferenciación implícita, bueno, que yo la llamé explícita. Es un método más sencillo y se llega al mismo resultado. Entonces vamos a ver que de ese artículo, si nos pasamos a pues lo entenderíamos un poquito más al proceso. Bueno, y comenzando con ello, también les comento que la estructura que uso, la uso principalmente porque es también la forma en la que opera la calculadora de diferenciales. Usa esta estructura en la cual los corchetes se usan para definir la base y los paréntesis para definir el argumento. Y bueno, si nosotros usamos las identidades logarítmicas, pues para expresar esto en una forma de exponencial, simplemente se aplican logaritmos, más bien lo inverso del logaritmo, que es el exponente, pasaría a ser de esta forma. Y de esta forma ya se puede empezar a diferenciar empleando fórmulas de exponente. Entonces se diferencia de una vez
porque del lado del primer miembro se puede obtener la diferencial de y con respecto a x, que es lo que se busca. Aquí se ve en este cuadrito negrito que es dv en dx. O sea, dv se refiere al exponente. Entonces aquí sería dy en dx, que es lo que necesitamos obtener, y al final lo despejamos. Entonces, si nosotros transformamos esto, o sea, lo diferenciamos, tendríamos que es la diferencial del exponente, y eso es igual a la diferencial de x. Si completamos las estructuras, tendríamos que y por f a la y menos 1 por la diferencial de f, más el logaritmo de la base por la base al exponente, y la diferencial de y con respecto a x, que eso es la diferencial de la función g. La función g es el argumento, sí, porque f es la base. Entonces, que de esta expresión que necesitamos simplemente despejar de y en dx, y empezamos moviendo el primer sumando, que pasa al lado derecho restando. Ese es el paso 1, por así decirlo. El segundo paso es retirar lo que multiplica la diferencial, y tendría esta forma. Lo último que nos hace falta es simplemente aquí reconocer que tenemos tres funciones, f, g e y, pero la función y, de antemano nosotros ya sabemos que eso es la función logaritmo. Entonces simplemente basta con sustituir y por la estructura del logaritmo. Como no se ni siquiera se alcanza a apreciar pues del todo bien, aquí también está la fórmula mejor escrita. Y no usé que ponen la base abajo, porque en los logaritmos, porque ya se verían muy chiquitos las funciones. Entonces esta forma que se acaba de obtener sería la forma primaria, que a su vez podría generar las demás diferenciales, no solamente estas, sino otras variaciones. En sí, se me olvidó comentarles que en cuanto a logaritmos, pues existen 4 variantes. Y eso es que entre la base y el argumento se alternen entre constante y variable, en el cual este formulario, la única fórmula que viene es la primera, con base constante y argumento variable. El argumento se refiere a la u, y la base se refiere a la letra a. Y como vemos, a pesar de que son 3 fórmulas, en esencia son la misma, solamente que con diferentes bases. Entonces faltan en sí 2 fórmulas. Nada más había aplicado una. La segunda fórmula es con base y argumentos variables, y la tercera sería base variable y argumento constante. La última pues no cuenta porque es una pura constante. Las constantes al diferenciarse pues dan 0, ¿no? Entonces el primer caso, que es el más complejo, ya lo vimos, y es esta estructura que nos puede generar las 3 que nos hacen falta. Entonces, nada más para poner unos ejemplos, había pues supuesto que f de x y g de x se componían de una forma de serie de potencias, las cuales nos generan esta forma. Aquí la constante de iteración es i hasta n para la función x, y la función g va de j a m, porque esas son sus series de potencias. Aunque para hacer las cosas un poquito más simples, vamos a ver unos ejemplos con solamente 3 estos polinomios con 3 miembros. Y vemos que es f y su diferencial, g y su diferencial. Entonces, completando la estructura, tendremos esta forma. Cuando yo lo aplique al software,
vamos a ver que no nos genera precisamente esta estructura, porque lo que hace es generar esta estructura y después va a indicar que se debe de diferenciar. Aquí yo ya lo estoy haciendo, o sea, por así decirlo, me estoy adelantando a un paso, pero vamos a ver que si completa el proceso, pues tendría que ser en efecto lo mismo. En el segundo ejemplo ya uso identidades trigonométricas. Aquí, por ejemplo, la base es seno y el argumento es una función cosenoidal. Aquí tenemos la función y en el siguiente paso tenemos la diferencial. Entonces, como vemos, a pesar de que la estructura es muy larga, en esencia es muy sencillo, porque solamente se tienen que hacer dos diferenciales, las de la base y el argumento, y se completan en las estructuras que van aquí, la diferencial de G y la diferencial de F, que si son compuestas o muy complejas, pues necesitarían de más pasos, pero si son simples, en uno solo queda, aunque sí, la diferencial queda bastante larga. Entonces la conclusión que se tiene hasta este punto, pues es que en esencia es más difícil escribir la estructura que hacer la diferencial, porque realmente solamente son dos y tenemos que escribir pues bastante para resolverla. Algo un poquito más deseable es que el logaritmo estuviera arriba. Este sí se puede colocar arriba, solamente tendríamos que hacer algunos cambios. Continuando con la presentación, ahora lo que vamos a ver es la diferencial de un logaritmo con base numérica y argumento variable. Esa es la diferencial que nos genera, bueno, que se encuentra en el formulario. Entonces vamos a demostrar esa fórmula, la cual es un poco más sencilla. Sencilla en el sentido de que necesita menos pasos, aunque tiene el mismo grado de complejidad. Entonces, de antemano sabemos que nos debe de generar esta estructura. Es el cociente del logaritmo base a de e dividido en u por la diferencial de u. Entonces el primer paso es, como ya sabemos, pasar de un logaritmo a un exponente y aplicar la fórmula de la diferencial. Entonces nos queda lo que veríamos abajo. Es a a la y por el logaritmo de a, y eso por la diferencial de y. Eso es igual a la diferencial de u. Despejando tenemos esta forma. ¿Y cómo lo hacemos igual? Sería aplicando otra forma de los logaritmos, que es un cambio de base. En esta, como vemos, el 1 implícitamente es logaritmo base e de e. Entonces, eso se puede cambiar. Si nosotros vemos la forma que tenemos arriba, un logaritmo base a de n es igual a este cociente, y eso necesita que las bases sean las mismas. En este caso es b. Lo único que cambian es que arriba hay una n y abajo hay una letra a. Eso corresponde a la letra a corresponde a la base y la n al argumento. Entonces precisamente se puede completar la estructura poniendo el logaritmo base e de e. Se comprueba que en efecto es el logaritmo base a de Euler. Entonces sí se puede pasar el logaritmo arriba, solamente que necesita un cierto cambio. Entonces la fórmula se comprueba y también le indicamos que es una forma primaria. Solamente habría
falta la necesidad de incluir algunos de sus condiciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es demostrar que la fórmula general que hallamos cuando los logaritmos tienen base y argumento variable nos pueden generar la diferencial con aquí por ejemplo la base constante. Si nosotros vemos la fórmula, que es este pedazo de función, vemos que cuando la base es constante, esto se reduce por completo porque la diferencial de una constante es 0 y algo por 0 se reduce. Entonces nada más tendríamos estos dos elementos. Entonces solo nos falta hacer la igualación. Aquí en este cuadro vemos que se hace por así decirlo, un cambio de variable. Tenemos que es a la logaritmo base a de g de x, y si hacemos g de x, por ejemplo, una variable cualquiera, su forma de exponencial nos dice que es a la u es igual a g de x. Si hacemos ese cambio, tendríamos que todo esto es u, entonces tendríamos a la u y g de x es a la u. Entonces es fácil ver que tendríamos que en efecto la estructura es la misma. Lo único que cambiaría es que de forma indirecta tiene una forma exponencial. No haría tanta falta generar otro cambio de variable porque se puede apreciar que en efecto esta estructura sí es la misma que nos viene en el formulario, solamente que incluye la forma exponencial. O sea, aquí teníamos la exponencial y esa misma diferencial hallada aquí, y solamente haría falta hacer ese cambio. También vamos a ver la última diferencial que nos hace falta por completar, cuando el logaritmo tiene base variable y argumento numérico. Eso es por así decirlo, lo inverso a lo primero que vimos. Y de nuevo, vamos a transformar esto a una forma exponencial y empezar a transformar. Tenemos que la diferencial del primer elemento es igual a la diferencial del segundo. El segundo, a ser una constante, tenemos que 0. Y nos queda que la diferencial del exponente es igual a 0. Completamos la diferencial y de aquí de nuevo vemos que necesitamos obtener de y en de x. Entonces, como se necesita despejar de y en de x, simplemente pasamos el primer sumando al lado derecho. Eso pasa como negativo, y el segundo paso es retirar este producto que multiplica la diferencial. Entonces eso que nosotros obtenemos es bastante parecido más bien es lo mismo, simplemente que al ser g de x constante, esto se reduce. Entonces lo que tendríamos esa sería, por así decirlo, su forma primaria. Esto que tenemos acá es la forma primaria. Lo siguiente que vemos son unas identidades logarítmicas para poder subir el logaritmo al numerador. Y también se aprovecha que aquí tenemos en el denominador f a la y, y aquí tenemos f a la g, que diga a la i menos 1. Entonces se puede simplificar un poco sumando los exponentes al grado de que se simplifica a este grado. Tenemos que es menos la función y entre el logaritmo de f por esa misma función,
y eso multiplicado por su diferencial. Entonces también hace falta un paso, que es sustituir lo que es la función y, que la función y es el logaritmo que habíamos visto al principio. Entonces tenemos que es menos el logaritmo de base f de a, y aplicando unas identidades logarítmicas para, como les decía, subir el logaritmo de la función arriba, tendríamos esta forma. Entonces ese es menos 1 entre f por el producto de el logaritmo base f de a por el logaritmo base f de e, y esto multiplicado por su diferencial. Ya lo último que vemos sería cómo lo vería el software, qué nos generaría la estructura que nos generaría al empezar a diferenciar. Aquí tenemos la fórmula, pero con una mejor vista, y uno de sus ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos que la base es una función cosenoidal y el argumento es 4. Entonces esto es lo que generaría el software. Aquí vemos que es 1 entre el coseno, y eso por el logaritmo base f de a por el logaritmo base f de e, y esto por la diferencial del coseno. Lo único que completo es esa misma diferencial. Lo mismo para el segundo ejemplo, es más complicado porque es una función compuesta, y lo puse para precisamente poner a prueba el software. Si nos generaría algún error, entonces tendríamos que arreglarlo. Los últimos ejemplos también los vemos acá, en el cual la base es una función arcotangente hiperbólico de este polinomio y el argumento es pi. Aquí, por ejemplo, es un producto entre logaritmos, solamente que pues me hizo falta poner algunas cositas, pero se entiende que de diferenciar esto tendríamos que verlo en el software. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Justo había probado sus ejemplos. Aquí tenemos el primero, en el cual ambos son polinomios. Si yo lo derivo, vamos a ver que nos genera esta función. Tenemos que es 1 entre el logaritmo de f aquí está, por esta misma función, que es el polinomio cúbico, a la logaritmo base f de g, y esto se va a empezar a multiplicar por la diferencial de la función g menos el logaritmo base f de g por f a la logaritmo base f de g menos 1 por la diferencial de f. El único conflicto que veo aquí es que no veo el 3. Es 3x al cuadrado menos 1. Entonces vamos a ver qué pasó. Miren, aquí sí está escrito. Es 3 por u a la 2 menos 1. Entonces habría que revisar en qué punto fue que el software decidió retirarlo.
lo cual suele tardar un rato. Aquí por ejemplo llegó a esta función. Tenemos que hacer esta... ¿Pero qué le hizo? Aquí nos dice que la reducción no se efectuó. Entonces aquí seguimos viendo el 3. Después va a intentar reducir. Y es donde podría haber quitado el 3. No. Aquí sigue todavía. Entonces va a hacer un análisis intermitente. Ay, no puede ser. Fue en este punto. Cuando estaba analizando productos. O sea, ¿qué le hizo? Bueno, por lo menos ya sé en dónde fue. Fue en un análisis intermitente. Y eso es en la parte de productos. Había identificado al 3 como un número. Aquí. Entonces nos indica siguiente, neutro y longitud de la función general. Siguiente, neutro, función general. Bueno, entonces casi estaría listo. Simplemente me hace falta ver precisamente por qué me quitó ese 3. Aquí vemos algo. Está en una clasificación que dice 06, 01. Esa clasificación está acá. 01, 02, 06. Aquí fue donde pasó algo. O sea, pasó de tener como un número 3 y después a la función U. Ni idea de qué hizo, pero lo voy a tener que arreglar. Entonces, el software que vamos a estar viendo es la calculadora de diferenciales, que hasta el momento sí logra hacer algunas diferenciales, solamente que con los errores que estamos viendo, aquí simplemente voy a usar enter y ya me genera la diferencial. Parece ya están comprobadas que están correctas. Simplemente me hace falta arreglar ese error. Entonces en la próxima presentación voy a subir el ejecutable y los recursos, y con recursos me refiero a esta presentación y también a la presentación de la calculadora de funciones, aunque no sé qué tanto ha cambiado. Me hace falta comentar algunos detalles acerca de precisamente el método intermitente. Ya lo tenía, pero tuve que reprogramarlo por completo y eso me llevó más o menos unos 4 días, además de hacer estas pruebas que, pues, como vemos, me hacen falta corregir ese detalle. Y yo creo que sería todo, porque
ya está como programado para ciertos errores, principalmente en el análisis de las funciones en, en serie de potencias. Si por algún momento, en algún caso se llega a generar algún error en las evaluaciones, se va a modificar una variable de tipo boolean que va a empezar a mandar mensajes al usuario de que se ha generado un error en las evaluaciones. Simplemente me hace falta agregar este mensaje en una variable y mostrarlo en pantalla. Entonces eso es lo último que vamos a presentar. Ya todo lo demás está en anteriores videos. Entonces yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta este punto y que me hayan aguantado. Y que cualquier duda me la hagan saber en los comentarios. Entonces ya saben que cualquier cosa pueden visitar la página web, la página de Facebook en la cual subo todo el contenido, entre otras cositas. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima.